¿Cuáles son los alcances de la aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados? ¿Responde realmente al mandato de la Suprema Corte? Pues desgraciadamente la iniciativa aprobada no responde a los problemas que planteó la Suprema Corte en su sentencia. La Suprema Corte otorga el amparo por omisión legislativa, considerando que la afectación a la libertad de expresión y a la libertad de información por la falta de una regulación en materia de publicidad oficial genera un continuum de violaciones, pues está provocando un efecto inhibidor en los periodistas, en su manera de reportar, en los medios, en la información que los medios dan a las y los ciudadanos, y también pues al final en la dimensión social que impacta directamente en esta información que termina siendo imparcial o sesgada por parte de los ciudadanos. Desgraciadamente esta iniciativa pues la minuta que será enviada al Senado, pues legaliza las malas prácticas y las generaliza, porque al ser una ley general, pues esta impactará de manera directa en los estados de la República y en los municipios. Esperamos por eso que el Senado tenga la suficiente diligencia y reconozca que pues al final, al ser el poder reformador, tendría que velar por el cumplimiento de la Constitución, y esta iniciativa o esta minuta pues realmente viola la Constitución y viola los tratados internacionales de los que México es parte. Claro. Ana Cristina Ruelas, ¿cambia en algo la forma en que se ha venido destinando los recursos para publicidad gubernamental? Esto es, ¿se termina con el amiguismo, con la censura a medios que no comulgan con las ideas del gobierno en turno, o inclusive con la contratación como un botín de negociación política? ¿Cambia en algo? No, definitivamente no cambia nada, pero además puede ser un poco más peligroso, porque en el momento en el que se legaliza la mala práctica, esta forma en la que acabas de mencionar, José, de cómo se asigna de manera arbitraria y discrecional la publicidad oficial, pues realmente nos pone en una grave preocupación, porque lo que dice esta minuta es que ahora las campañas de comunicación social sí pueden incluir los logros de gobierno. Existe una ambigüedad ahí que determina que pueden existir mensajes extraordinarios que no estén planeados, y esto puede servir como un instrumento para que constantemente se esté pues pagando a los medios por cuestiones que no están consideradas en la planeación anual. Y bueno, una de las cuestiones claras, dos cuestiones claras que venían dentro de la sentencia de la Suprema Corte era precisamente que la falta de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de la pauta generaba este efecto inhibidor del que les he hablado. Y de esa manera, esta minuta pues no habla nada de criterios, no dice cómo se va a asignar el gasto, vuelve a enviar a unos lineamientos que no existen, y bueno, también otra de las cuestiones que son muy importantes es que el órgano de control político del Estado mexicano, que es la Secretaría de Gobernación, es quien va a determinar a quién se le asigna el dinero y a quién no. Entonces, realmente si el órgano de control político es quien tiene el poder de decidir a quién se asigna, pues entonces se considera que la publicidad oficial pues es un instrumento de control político. Ana Cristina, ¿se están preparando acciones? ¿Las organizaciones civiles se están movilizando? ¿Los instrumentos legales que podrán echar mano para revertir la aprobación de esta ley? Efectivamente, desde las organizaciones de la sociedad civil, bueno, desde artículo 19 como quejosos en el amparo, pues estamos preocupados porque precisamente no se está cumpliendo con el espíritu de la sentencia. No solamente se trata de aprobar por aprobar, sino aprobar conforme a la Constitución, porque lo que generará una iniciativa de ser aprobada así en el Senado, pues será entonces pues iniciar otra vez acciones judiciales y que otra vez la Suprema Corte vuelva a enmendarles la plana al Poder Legislativo. Ahora bien, creo que todavía falta un largo camino por recorrer en el Senado. Esperaríamos que el Senado, como les digo, haga las modificaciones pertinentes a la ley, a la minuta que fue enviada por parte de la Cámara de Diputados, a fin de generar una iniciativa que garantice efectivamente la libertad de expresión y la libertad de información y la eficiencia del gasto público, pero pues en determinado caso que el Senado
pues replique la actitud de la Cámara de Diputados, entonces sí se tendrán que iniciar amparos contra leyes por parte de nosotros como organizaciones, y los medios y las personas que gusten iniciar un amparo contra leyes, pero por otro lado también los estados de la República tienen la posibilidad de iniciar controversias constitucionales, y los órganos autónomos que ya se han pronunciado además sobre este tema pueden iniciar acciones de inconstitucionalidad. Muy bien. Ana Cristina, podríamos decir entonces, suponer que con la aprobación de esta ley se mantiene el control, el férreo control sobre el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión. Efectivamente. Creo que este ejercicio de aprobación de la Ley de Comunicación Social es un claro ejemplo de por qué México se encuentra en una democracia simulada. Porque en México los periodistas se encuentran contra la pared y están sujetos constantemente a un dilema que es la plata o el plomo. Y la plata es la publicidad oficial, que se ejerce de manera indiscriminada. Son 40,000 millones de pesos que han sido ejercidos solo por el gobierno federal en los últimos 4 años.